Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva edición de Fuera de Juego, ahora acá en plataformas, como ya ha venido siendo recurrente estas últimas semanas. Lo hacemos hoy con Alex Pareja, con Barack Feber, con Alexis Martín Tamayo, también con Mr. Chip. Señores, ¿cómo andan, Barack? ¿Qué tal todo? Bien, bien, saludos. Hola, hola. Igualmente, Alex. Bien, bien, bien. Hoy Barak viene como cuando te metes en un rondo a jugar a dos toques, rapidito. Sí, sí. Sí. Raro en Barack, pero bueno, hasta nos sorprendió. Pero bueno, Alexis, ¿cómo está todo? ¿Qué tal? Aprovechemos que Barack nos va a dejar hablar hoy. Vamos al lío, venga. ¡Ojo! Venga, no perdemos más tiempo. Semana de secuelas de clásico después de la victoria del Real Madrid, de la merecida victoria del Real Madrid, creería que hay que decir, sobre el Barcelona, 2-1. De lo que más se habló, más allá del resultado, de la diferencia de puntos, del momento del Madrid, fue del berrinche de Vinicius, de las consecuencias que podría haber tenido, de las que no terminó por tener y después de la disculpa del brasileño. El club dirigida más hacia la afición también, y en la que algunos entienden, Alex, faltó tal vez en algún momento mencionar a Xabi Alonso, que fue probablemente el más ofendido o el más maltratado por parte del brasileño. Totalmente. Las cosas se pueden hacer por acción o por omisión. Y cuando tú redactas un comunicado para decir, bueno, lo siento mucho, y además empiezas a especificar a la afición, el club, el no sé qué, y te olvidas del hombre al que tú realmente le hiciste el feo más grande, que es al entrenador, que es a tu jefe, que es a tu superior. Xabi Alonso no tiene ninguna obligación de darle explicaciones a Vinicius de su trabajo. El problema es que estos jugadores, especialmente Vinicius, lleva mucho tiempo acostumbrado a que el club pues lo mime, a tener otro tipo de entrenador que te permita muchas licencias, a dejarse también convencer por tu entorno de que eres el mejor, de que no tienes que cambiar, de que no eres tú, es el resto de autos que van en contradirección en la autopista. Entonces al final es un problema, pero está clarísimo que esto no deja de ser otro pulso a Xabi Alonso, por mucho que luego hayan tenido una conversación privada y por mucho que el entrenador le haya dicho cosas, pero lo que está claro es que la actitud de Vinicius no es de pedir perdón a su entrenador, y por lo tanto es de continuar el pulso, y Vinicius lo que hace es trasladar de nuevo este conflicto a la esfera pública. Le pide perdón a todo el mundo menos al entrenador, como dando a entender que el público, que la afición, tiene que elegir entre uno de los dos. Para mí se está equivocando, y esta acción es otra estupidez más. Y yo creería además que Vinicius y que su entorno, Barack, eran conscientes a la hora de redactar el comunicado que omitir el nombre del entrenador iba a provocar otra vez este debate en medios de por qué lo hacía Vinicius y qué quería decir lo no dicho por el brasileño. ¿Alcanza? ¿Debe de ser suficiente esta disculpa pública En absoluto. Empeora las cosas. Es tardía, porque tuvo después del partido, tuvo al día siguiente, tuvo 2 días después, y hasta el tercer día después del partido es cuando lanza este comunicado. Y hay 3 escenarios, desconozco cuál haya ocurrido, pero los 3 son terribles. Uno, un equipo como el Real Madrid, con un departamento de comunicación tan obsesionado, ¿no? Por cumplir su trabajo y más allá de su trabajo. Alexis y Alex lo saben bien. Se les va a escapar un borrador así, es decir, van a permitir que Vinicius publique esto omitiendo a Xabi Alonso. Entonces, por eso digo, una de 3. O dejaron que publicara Vinicius sin haber visto un borrador antes, lo cual me parece muy difícil. O vieron el borrador, le dijeron Vinicius, cambia esto, y agrega a Xabi Alonso, y Vinicius cambió esto, pero no agregó a Xabi Alonso, que también me parece muy grave. O el Real Madrid miró el borrador y dijo, bien, públicalo, que también me parece muy grave, ¿no? Entonces, por donde la quieran ver, cualquiera de los 3 escenarios, desconozco cuál haya ocurrido, pero los 3 te hablan de estar coartando el trabajo del equipo, del entrenador del equipo, ¿no? Xabi Alonso, como tantos otros antes en ese mismo puesto, no tiene un margen de maniobra, una libertad que debería tener cualquier técnico para hacer algo tan sencillo y tan primario como decidir los cambios para cada partido en el momento en el que él considere indicado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que hay una bomba de tiempo, que la próxima vez que Xabi Alonso decida sacar a Vinicius,
lejos de una decisión meramente táctica con la que tendría cualquier entrenador en el mundo para sacar a un jugador en un momento determinado, va a ser una declaración de guerra. ¿No? Sí, sí. Sí, parece que hacia eso apunta. Cuesta igualmente trabajo pensar, Alexis, que el Real Madrid palomeara esto, ¿no? Que el Real Madrid haya permitido una segunda falta de respeto de Vini hacia su entrenador, porque la primera se dio en el campo con el berriche monumental que vio el mundo entero, y la segunda es esto, ¿no? Omitirlo del comunicado de prensa con este planteamiento que hace Barak de si su departamento de comunicación estaba al tanto de lo que estaba por publicar y después publicaba el futbolista. Bueno, a ver, lo primero, antes de responder a la pregunta, Ricardo, os quería preguntar yo a los tres una cosa, porque igual estoy yo equivocado, ¿eh? Pero a ver, tengo la... ¿Vas a defender a Vini? Siento que vas a defender a Vini. Tengo la sensación, aquí en España no se habla de otra cosa, ¿eh? Estamos en medio de una semana de Copa del Rey, donde hay historias súper bonitas. Venimos de un clásico en el que el Madrid por fin le ha ganado al Barça después de una temporada terrible. Semana de Champions la semana que viene. Este fin de semana hay un derbi vasco, por cierto. El entrenador del Arsenal, el entrenador líder de la Premier League, el entrenador del Real Madrid, líder de la Liga, el segundo de la Premier League, el Bournemouth, los tres entrenadores vascos, los tres vienen de un equipo... O sea, hay un montón de temas súper interesantes y aquí en España solo se habla de lo de Vinicius. Y yo lo que os quería preguntar es, yo tengo la sensación de que dentro de las viniciadas es que esta no es ni top 10. No es ni top 10. O sea, un señor... no sé. No sé, yo os digo, unas cuantas, ¿eh? Mira, un día cogió un micrófono, yo qué sé, y dijo que España era un país racista y que le tenían que quitar la organización de la Copa del Mundo. Así, eso lo dijo un día. Cada 2 fines de semana manda a segunda división a los rivales, que me parece un gesto horroroso, a los rivales, al público. Se montó un reportaje sobre el tema del racismo de su actuación en Mestalla y falseó lo que decía el público. En ese reportaje se falsean las cosas que dice. O sea, ha hecho tantas que realmente que se vaya del campo cabreado, que lo había hecho 2 semanas antes en el partido contra el Español. De verdad, ¿dónde veis lo inusual de esto? Yo no lo veo, de verdad, os lo digo de verdad. Yo lo que veo inusual es que no por primera vez, porque como dices, contra el Español era otro contexto, no es en el escaparate de un clásico cuando te están viendo centenares de millones de personas, pero yo creo que es la primera vez, aparte de ese incidente que dices, Alexis, en la que el monstruo se vuelve contra su creador. O sea, esa es la gran diferencia. Hasta ahora Vinicius te generaba un ambiente más o menos tóxico alrededor del equipo, pero era siempre él contra el resto, lo que dices tú, contra los aficionados rivales, contra los jugadores rivales, que si la segunda, que si no sé qué. En el momento en el que la serpiente, en vez de atacar hacia adelante, se gira hacia atrás, cuidado. Y ese es el gran problema y por eso hay esta sensación ahora de alarma en el Real Madrid, porque esto no es un problema que viene de ahora, ya conocen la actitud del brasileño, ya conocen su manera de pensar, pero ahora la novedad es que se ha girado contra su propio creador, es como el monstruo de Frankenstein al final, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Y esto es algo, se puede establecer un paralelismo también con el problema que tiene el Barça con Lamine Yamal y con eso, generar monstruos que son más grandes o que se creen más grandes que el equipo, que el entrenador y que el club, y luego gestiónalos. Ese es el gran problema. Pero este hombre ha hecho bajarse con la quincencia del propio Real Madrid a la expedición del Real Madrid de un viaje al Balón de Oro en el que a su entrenador le iban a dar el Balón de Oro y en el que al club lo iban a nombrar el mejor club del año. O sea, realmente es que tiene 1000. Es que tiene 1000. Pero por eso, Alexis, que crearon ellos mismos el monstruo dándole todas esas licencias que tú dices y ahora el monstruo se gira contra ellos. Esta historia es más vieja que el ir a pie. Sí. No sé. Y además cuando sacan, a ver, yo estaba viendo el partido con Alex y con Hugo Sánchez, pero súper random todo. ¿Por qué te ríes de eso? De quien hayan estado. El comentario fue vamos ya, o sea, se está cargando, a partir de ahora nadie va a hablar del gran partido del Real Madrid, nadie va a hablar de ninguna otra cosa, todo lo que acabas de destacar y más de esta semana, sino de la patadeta de Vinicius. Es una culpa compartida, claro, entre ese personaje que vuelve a hacer lo mismo de siempre, ahora
agravado, como dice Alex, en un escenario y enfocado en el entrenador del equipo y en un escenario como el clásico donde no había hecho algo así. Y encima, creo que todo el mundo que lo estábamos viendo éramos conscientes de, a ver, este tarado se está cargando todo lo que está haciendo el equipo, porque más allá de que sea compartido, porque también los medios creo que tengo responsabilidad en quizás no darle tanta importancia al asunto, la vida es como es, los medios son como son, los clics son los que son, y al final lo que vende sobre todas las cosas es Vinicius haciendo berrinche, ¿no? Tal cual. Bueno, puede ser. Puede ser. Sí, yo lo respeto, pero de verdad os digo que sinceramente yo no, es que lo he visto tantas veces. Pero, Si es que hemos visto todo. ¿Os acordáis hace, fue 2 o 3 años, a Luis Enrique pidiéndole por favor a Messi que saliera del campo en Anoeta y Messi diciéndole que no se iba? Y Luis Enrique, venga, Leo, y no se fue. Y no, o sea, después de eso ganaron el triplete. No sé si este Madrid va a ganar el triplete. Cosas de estas, yo. Ahora, Alexis, lo que sí creo que no había pasado, o por lo menos no de manera tan pública o tan abierta, es que después de una rabieta así de Vinicius, que a lo mejor tiene razón y no es la primera, y no sé si la más grave, a mí sí me pareció por el escenario de lo más importante que ha hecho el brasileño, no se había hablado tanto de las consecuencias que pudiera tener, y por eso es que parece saber a poco el perdón de Vinicius, ¿no? Porque incluso se habló que el Real Madrid podría haberse hartado ya de una vez y por todas del futbolista y lo podría poner hasta en mercado. Todo eso ya no terminó por pasar, ¿no? Yo creo que ahora mismo ese sí que es un punto, ese sí que es un punto a tener en cuenta. Vinicius ahora mismo es un jugador de 100, 120 millones. El Real Madrid tiene que tener mucho cuidado en cómo gestiona este asunto, cómo gestiona la imagen de Vinicius. Y por eso yo creo que el Real Madrid todo lo que está haciendo lo está haciendo no públicamente, sino de forma endogámica, de forma interna, porque la imagen de Vinicius al club no le... Mira, por ejemplo, hemos tenido hace nada una situación muy parecida en el Mallorca. El capitán del Mallorca, Dani Rodríguez, ha hecho una cosa súper parecida, yo diría que incluso peor, porque criticó a un jugador que acaba de llegar al club y que el entrenador le puso por titular por delante de él y puso unos tuits feísimos y tal. Pero claro, Dani Rodríguez tiene 36, tiene 37 años, su carrera está... Es el capitán, cuidado, pero su carrera está más o menos amortizada, pero es que el Madrid tiene en sus manos un jugador que vale 100, 120, 150, no sé cuánto dinero vale Vinicius ahora mismo. Entonces, a ese jugador, porque a Dani Rodríguez le han suspendido de empleo y sueldo, etcétera, etcétera, pero tú no puedes hacer eso con Vinicius, porque tú solo estás depreciando o devaluando un activo tuyo. Más allá de que te lo quieras quedar o no, tú no puedes permitir que la valoración de Vinicius baje. Entonces, yo creo que por eso el Real Madrid se está moviendo con mucha cautela, se está moviendo con mucho tiento y lo que tenga que hacer lo va a hacer de puertas adentro. Y ahí sí que creo que Vinicius tiene todas las de perder. Y más allá de que haya pedido no disculpas a Xabi Alonso, que no se las ha pedido, evidentemente la relación entre Vinicius y Xabi Alonso pasa por un momento bastante crítico. A Vinicius no traga con haber sido suplente en 2 partidos muy importantes de la temporada, empezando por el debut del Madrid en Champions contra el Marsella. Eso Vinicius no lo acaba de asimilar, no le gusta ser sustituido permanentemente, no se da cuenta de que, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso había un jugador que se llamaba Florian Wirtz, que era la gran perla del fútbol europeo en ese momento y era un jugador permanentemente sustituido porque Xabi Alonso es un jugador que rota muchísimo a todos los futbolistas. De hecho, el único al que no está rotando es Mbappé. Todos los demás jugadores rotan. Y luego Xabi Alonso ha vivido todo tipo de situaciones de tensión máxima. Si os acordáis, en los años a principios 2010, 2011, con la movida aquella que hubo Mourinho cuando se enfrentaron el Madrid y el Barça, había 2 facciones claramente diferenciadas. Por un lado estaban los jugadores del Real Madrid, que eran unos cuantos, y por otro lado estaban los jugadores del Barça, que también eran unos cuantos. Realmente entre los 2 equipos polarizaban la selección española. Pero dentro de la facción madridista había 2 jugadores que eran especialmente señalados en esa batalla porque eran los más allegados a Mourinho. Uno era Arbeloa y el otro era Xabi Alonso. O sea, Xabi Alonso tuvo que vivir lo que vivieron, o esos enfrentamientos que se vivieron entre ellos, los tuvo que vivir multiplicados por 3 o por 4. Y yo no recuerdo ni una declaración ni una salida de tono, no le recuerdo a Xabi Alonso sacar los pies del tiesto. Al contrario, él seguía jugando, siguió jugando de forma extraordinaria. Y es un tío, es vasco, es del norte, es un tío muy tranquilo, es un tío que sabe cómo gestionar y sabe cómo navegar por estas aguas turbias. Y desde luego Vinicius no tiene delante a Ancelotti.
O sea, no tiene delante a ese papá, a ese abuelete que le llevaba por un lado, le llevaba por otro, le medio engatusaba. Con Xabi Alonso ha dado con un frontón. Y aquí la clave... Sí. No, tienes razón, Alexis. Es que aquí la clave está en la autonomía que tenga Xabi Alonso para aplicar la disciplina y para aplicar el correctivo. Sí. O sea, yo soy... Lo dije el otro día, nada más acabar el partido. Yo soy Xabi Alonso y al próximo partido que juegue el Real Madrid, Vinicius va al banco, pero a los 5 minutos lo saco a calentar. Y lo tengo todo el partido calentando en la banda y al minuto 85 lo hago volver al banco y le digo, ¿qué? ¿Entras o te sientas? Tú mismo, elige. El problema, Alex, es que pase la vergüenza de tener que dar explicaciones al público. Es que es una semana complicada porque el Madrid tiene ahora Valencia, pero luego tiene Liverpool. Entonces, ¿cuál es el castigo real? ¿Cuál es el castigo real? ¿No ponerle contra el Valencia y luego ponerle contra el Liverpool o ponerle contra el Valencia pero dejarle en el banquillo contra el Liverpool? No, ¿cuál sería el verdadero castigo? Porque... Los dos. A ver, lo primero es la página más inmediata después del conflicto y ahí Xabi Alonso se tiene que mostrar firme. O sea, yo a Vinicius... Claro, pero si le pones contra el Valencia pero luego le sacas contra el Liverpool, se puede entender... Depende de cómo se comporte. Puedes extender la suplencia. Depende de cómo se comporte asimilando esa a los dos partidos. Si me sigue poniendo morritos y si me sigue poniendo pucheritos y tal, pues oye, chico, te vas al banco y que entre otro. Eso está muy bien en un mundo ideal o en el Bayer Leverkusen. En el Real Madrid saben bien, Alexis, Ricardo y Alex, que no. Por eso decía. Que el único técnico que tuvo esa libertad fue José Mourinho, de hacer lo que le da la gana. Los demás no. No, pero esto es el péndulo del estilo, ¿no? O sea, ¿por qué traen a Mourinho en la primera época? Bueno, tú ves desde fuera, Alex, honestamente, Alex, tú ves desde fuera esa confianza ciega del Real Madrid como club de fútbol en Xabi Alonso que tenía. Pues si no la toman, lo van a debilitar. ¿Tú la ves? Yo creo que es el momento. Es el momento para dársela, ¿no? Es que es el momento, claro. Yo creo que es el momento para dársela. Ojalá. Creo que es el momento para dársela. Por lo que veo y por lo que comentábamos del comunicado en el que el Real Madrid no hizo absolutamente nada para exigirle a Vinicius que le ofreciera disculpas a quien tenía que ofrecerle disculpas. Yo no descartaría que el Madrid estuviera sorprendido del comunicado. Que debería estar la posición del entrenador, como suele ocurrir en el Real Madrid. Bueno, yo no descartaría que el Madrid estuviera sorprendido del comunicado. Aprovechando todo esto, el tema y lo que se viene, ese partido del martes que ya comentaron ustedes, vamos a tratar de pasar página del tema Vini y de hablar del que va a ser el rival del Real Madrid el martes, eliminado ayer de la Carabao Cup por el Crystal Palace, con gol incluido de Jeremy Pino, un equipo plagado de suplentes, el que ha puesto en el campo Arne Slot, un equipo que ha sumado su sexta derrota en los últimos 7 partidos. Parece que el campeón de Premier está destruido por los suelos casi, Barak. ¿Qué está pasando con el Liverpool? Todo empezó contra el Crystal Palace y de momento todo ha terminado ante el mismo rival. Aquella derrota 0-3 o 2-1, quiero decir, con la de ahora 0-3. En el medio, el Brentford, el Manchester United, el Chelsea, el Galatasaray. Solo la victoria en Champions contra el Eintracht Frankfurt. Todo empezó antes y es una historia muy similar a la del Manchester City la temporada pasada. Tanto el Manchester City la temporada pasada como este Liverpool empezaron muy bien, según lo que decían los marcadores. Tú veías los partidos y te dabas cuenta que por favorito que era el City la temporada pasada y por habitual que era verlo ganar desde hacía muchos años, algo no estaba funcionando y que estaba sacando los partidos de milagro jugando peor que su rival. Hasta ahí le llegó al City, después tuvo unos meses horrorosos en octubre, noviembre y diciembre. Liverpool prácticamente lo mismo. Era sorprendente los buenos resultados que estaba sacando el Liverpool, tomando en cuenta todos los jugadores nuevos y sobre todo lo mal que estuvo jugando esos 5 o 6 primeros partidos que se saldaron con victorias. A partir de esa primera derrota, claro, hay un parteaguas en el que ya ni los resultados, ni el juego, ni nada. ¿Qué le está pasando? Le pasan muchas cosas, obviamente. La principal, que hay muchos jugadores nuevos, que es la mitad del equipo y que no se han adaptado bien, y sobre todo que aquellos que ya están muy lejos de su nivel. En resumen, Mohamed Salah y Virgil van Dijk, los dos sostenes de este equipo. El Liverpool entendió que era necesario invertirle dinero al plantel porque lleva mucho tiempo sin invertirle al nivel de los Arsenal, de los Tottenham, de los Manchester City, Manchester United y Chelsea. Decidió que este era el año porque era un momento de estabilidad en el que se habían conseguido objetivos increíbles sin haber fichado a nadie la temporada pasada con un nuevo técnico. Lo que no quisieron identificar era que hay un tipo como Mohamed Salah, otro como Virgil van Dijk, de una edad considerable, en los cuales el equipo se sostuvo la temporada pasada. Esta temporada
ni Van Dijk ni Salah están a ese nivel, y lo que es peor, no parece por la edad que tienen que todavía estemos por ver lo mejor de ellos, que esto solo sea un bache, sino ya el inicio de su declive. Y por más fichajes que hizo en muchas posiciones el Liverpool, sigue sin tener un extremo derecho que juegue en lugar de Mohamed Salah y sin un defensa central que haga la mitad de lo que ha hecho Van Dijk durante tantos años para tapar las deficiencias de Konaté y de Gómez y de Matip y de todos sus compañeros a lo largo de 6 o 7 años. No sé si hay, Alexis, un antecedente en números así de derrotas de este tamaño, de un campeón defensor, de un campeón vigente en Premier. Incluso me atrevería a pensar en ligas europeas, por lo menos en las más importantes. Bueno, el Napoli, después de ganar la liga anterior que ganó, no la del año pasado, sino la anterior, tuvo un inicio de temporada terrible. El Chelsea de Conte, después de ganar la Premier League, nada más llegar Conte, también tuvo una debacle terrible. El propio Leicester, después de ser también campeón de liga, también a la siguiente temporada, es lógico también, pues sufrió el segundo Chelsea de Mourinho. También sufrió un desplome. O sea, hay muchos casos. Es que yo creo que al Liverpool le pasan muchas cosas, pero una de las cosas que le pasa es el síndrome del campeón. Es que hoy en día es muy difícil, lo estamos viendo también en el Barcelona, es muy difícil hacer 2 temporadas seguidas buenas. En cuanto llenas la cesta de víveres y tienes el estómago bien lleno, a la temporada siguiente te cuesta mucho volver otra vez a esa dinámica. El Real Madrid lleva sin ganar 2 ligas consecutivas, lleva más de 15 años. Y sin hacerlo con el mismo entrenador lleva 30 años. O sea, realmente estamos hablando de situaciones que se viven permanentemente en los equipos grandes. El único que más o menos mantiene esa dinámica es el Bayern, porque salvo el año del Leverkusen, tampoco es que tenga especial competencia en su liga, y el París. El París, que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que este año le está costando más que otras veces, pero permanentemente vemos esa dificultad que van pasando los grandes después de una buena temporada. Y luego otra cosa, cada vez vemos a más equipos de los grandes de Inglaterra despreciar por completo la Carabao, que es la Copa de la Liga. El año pasado Guardiola amenazó con poner un equipo repleto de suplentes. De hecho, estamos en cuarto de final y solo quedan 3 de los grandes. Queda el Chelsea, queda el City y queda el Arsenal. Se han caído todos los demás. Entonces, yo creo que llega ya un momento, con lo cargado que tenemos el calendario, con todos estos debates que hacemos permanentemente, que solamente los hacemos cuando hay jornadas de selecciones, pero también los podemos hacer ahora, de decir, oye, esta competición, ¿para qué vale? Ya tenéis la Copa, ya tenéis la FA Cup, que ya se está jugando. Se va a empezar a jugar la primera ronda este mismo fin de semana. ¿Para qué? ¿Para qué vale la Copa de la Liga? Cada vez la desprecian más equipos, cada vez vemos más situaciones como la de ayer del Liverpool, y yo creo que empieza ya a no tener mucho sentido. No, ¿verdad? ¿Te sorprende el momento del equipo de Slot, Alex? Sí, no. A ver, cuando arranca la temporada y consigue todos esos partidos, esos puntos sobre la bocina, es como cuando en el tenis una pelota pega en la red. O sea, estás ahí a medio y no sabes hacia dónde va a caer. No sabes si el equipo va a mejorar y de momento sobrevivió gracias a su carácter competitivo y carácter de campeón, etcétera, etcétera, o si son las señales de que el equipo cada vez va más justo y al final acabará cayendo. Esta ha sido la explicación en este caso. Para no redundar, o sea, Barak lo ha explicado muy bien, el equipo siguió apostando sobre todo por Mohamed Salah en la banda derecha, y ya no solamente es que tenga que ser titular, es lo que dice Barak, que no tiene ni siquiera un recambio que le pueda buscar las cosquillas. Sí que ha habido mucha inversión, pero también se han vendido muchos futbolistas de relleno en la plantilla que los vas a acabar necesitando en este contexto de fútbol cada 3 días. Se fue Kwanza, por ejemplo, que era un buen recambio de central para tener más fondo de armario. Se fue Harvey Elliott también, que lo podías utilizar precisamente de extremo derecha o de centrocampista. Se ha ido perdiendo Luis Díaz. Y sobre todo eso, ahora iba para eso también. O sea, más que, aparte de lo que ha perdido, lo que ha fichado, yo creo que ha fichado mal, en el sentido de que tienes a Ekitike y a Isaac, y con uno de los dos podías hacer. Cody Gakpo es un muy buen
media punta, es un buen centrocampista exterior, pero no es un extremo puro de 1 contra 1. El Liverpool ha perdido mucho 1 contra 1 por fuera. Si ya no está Luis Díaz, si Mohamed Salah ha perdido todo el reprise y ya lo único que hace es enganchar hacia adentro, cada vez busca zonas más interiores, tampoco te va a poder llegar a línea de fondo. Hay un problema de encaje con Florian Wirtz, el problema del lateral derecho que tampoco lo han solucionado. Hay muchos problemas estructurales, pero es que eso es una explicación. O sea, fíjate, de la posición que tiene mejor cubierta ahora mismo la portería, que tienen a Mamardashvili y a Alisson, pero yo creo que se ha hecho esa renovación de la plantilla, se ha hecho mal, no se han elegido bien los perfiles, hay perfiles repetidos, hay perfiles que son un cuerpo extraño, en el caso de Florian Wirtz, que no se acaba de adaptar. Y es eso, y es el seguir apostando por Mohamed Salah, cueste lo que cueste, y los equipos te leen la matrícula. Mira el Chelsea le salía siempre por la banda izquierda con Cucurella y con Garnacho, porque sabían que siempre tenían un 2 contra 1, porque Salah nunca retrocedía. Entonces, es un problema estructural, y luego a Arne Slot se le empiezan hasta a ver las costuras. Hoy leía un artículo en el The Athletic en el que ya lo empiezan a comparar con Xavi Hernández, en el sentido de que siempre encuentra una excusa, y utilizaban esta palabra, excuses, para la derrota. Entonces es multifactorial, evidentemente, pero claro, nadie se esperaba que llegara tan pronto esta caída, después del año que tuvieron en la temporada anterior. No sé, más allá de perfiles y de si hay o no futbolistas repetidos, Barak, este es un plantel que cualquier entrenador en el mundo lo quisiera tomar y con el que cualquier entrenador en el mundo aspiraría o debería aspirar a ganarlo todo, ¿no? Porque ves el plantel del Liverpool. Muy corto, Ricardo, es muy corto el plantel del Liverpool, es muy corto y con perfiles repetidos. Pero ese corto o sea, no hemos mencionado un futbolista del tamaño de McAllister con todo lo que hizo McAllister, ¿no? La temporada anterior para ganar el título. Es corto en ciertas posiciones, pero tampoco la temporada pasada tenía una abundancia ejemplar. La temporada pasada, con lo que tuvo, se las apañó. Llegó Federico Chiesa, que se la pasó lesionado toda la temporada, y el equipo fue brillante, ganó la Liga. En Champions era el gran favorito hasta que perdió en penales contra el Paris Saint-Germain. Y sí, hay obviamente un margen de mejora que te debe de dar el entrenamiento, el entendimiento, el tiempo. Y sí, hay, como te digo, posiciones clave donde el equipo, por bueno que fuera McAllister, por bueno que fuera Gravenberch, por bueno que fuera Szoboszlai, etcétera, etcétera, había dos jugadores fuera de serie que han venido sosteniendo desde hace muchos años a Liverpool. Y son dos jugadores a los que Liverpool ha sido negligente a la hora de buscarles un recambio, ¿no? Así como ha tenido esa visión de vamos a traer al nuevo Firmino, al nuevo Sané, al nuevo Henderson, al nuevo Fabinho, inclusive al nuevo Alisson, cuando Alisson está como para jugar 10 años más sin ningún problema, pero mientras se ha preocupado por esas posiciones, no ha querido tocar a los hombres más importantes y ni siquiera, como decíamos, ni siquiera hablar de fichajes de futuro, sino gente que les haga, pues, de repente descansar, ¿no? Y ahí está la clave. Si Van Dijk y Salah no funcionan como antaño, ni el Liverpool tiene el desequilibrio que le dio el egipcio, que le dio la temporada pasada y que fue realmente el factor diferencial de tantas victorias, y en defensa, pues no tienes a ese hombre que te sostiene al equipo, que es ambicioso, que juega hacia adelante, que necesita un defensa que haga su trabajo a la perfección para que no se le noten las costuras que no se le notaron la temporada pasada, y que hoy, con un Van Dijk muy lejos de su nivel y con un Salah que, al contrario, tuvo una temporada pasada muy buena, pero si vemos un poquito más la foto panorámica de los servicios de Salah, ya recordaremos que la última temporada de Klopp fue muy floja de Salah. Entonces, más bien la temporada anterior fue una excepción. Y el Liverpool ese es el gran problema del Liverpool, que el año pasado, viendo los números de Salah, porque además anotó muchísimos goles de penal, tampoco lo podemos obviar, viendo los números de Salah y viendo la reacción popular, porque acordaos que durante un tiempo, antes de que se anunciara la renovación, después de cada partido del Liverpool era, oye, ¿qué pasa con Mohamed Salah? ¿Va a continuar o no? No sé qué. Entonces, al final se dejaron llevar por la emotividad, por la tentación de no saber cortar a tiempo con tus leyendas, que esto le ha pasado y le seguirá pasando a todos los equipos, clubes, selecciones, etcétera, etcétera. Estiraron más de la cuenta. Y no solamente es lo que ha dejado de producir Salah en ataque, pero ya sabéis para dónde lo llevo, que siempre yo soy muy pesado en esto, pero te condiciona toda la presión, Salah. Y un equipo que vivía y que le sacaba muchísimos réditos a esa presión alta, ya no puede presionar porque uno de sus jugadores más importantes, seguramente el más importante en el vestuario, ya ni quiere, ni puede, ni sabe hacerlo.
Yo creo que el año pasado la primera vuelta del Liverpool sí fue muy buena, pero en la segunda vuelta del Liverpool yo creo que ya se le vieron las costuras y yo creo que ya se vio esa poca profundidad de plantilla que tenía. ¿Qué ocurre? Que le coincidió con una temporada desastrosa del Manchester City y tuvo la fortuna, entre comillas, de caer en Champions muy pronto, cayó en la eliminatoria de octavos, mientras que su principal rival en la liga, que fue el Arsenal, llegó en las Champions hasta el final, llegó hasta las semifinales. Entonces, por ahí el Liverpool maquilló un poco esa mala segunda vuelta a base de estar centrado solamente en la Premier League, al haberse quedado fuera de todo, y le sirvió para terminar ganándola, pero sobre todo por toda la cosecha que había hecho en la primera vuelta, que fue extraordinaria. Pero yo creo que en la segunda mitad del campeonato ya se vio a un Liverpool más frágil, y a un Liverpool que evidentemente le faltaban cosas, que es lo que han intentado fichar esta temporada. Lo que pasa es que, como bien decía tanto Barak como Alex, es que han fichado, pero también se les ha ido gente muy importante. Y Luis Díaz, que era un jugador que parecía amortizado, fijaros cómo está jugando en el Bayern. Sí. O sea, realmente yo creo que la baja de Luis Díaz es muy sensible para el Liverpool. Y de hecho, la temporada pasada, Alexis, es un Arsenal que es subcampeón, como en el 23, como en el 24, pero es el peor de los tres Arsenal subcampeones. No mantuvo el nivel de excelencia que orilló al City a ser campeón con muchos más puntos. El que parece que sí tiene ahora el equipo de Arteta. Así está la clasificación en Premier con ellos, con los Gunners, primeros, con dos equipos inusuales para estar entre los 4 primeros, es decir, llama la atención del Big Six famoso de Inglaterra, que entre los 4 primeros solo estén el Arsenal y el Tottenham, que no estén los Manchester, que no esté el Chelsea, que se ha venido cayendo, y que aparezca bastante más lejos también el conjunto del Liverpool, el equipo de Maresca, igualmente en un tobogán. No, porque todavía la temporada tiene. ¿Qué estáis hablando? O sea, ¿tú crees que esto...? No, de que yo digo que la Premier, igual que cualquier otra liga en Europa, es muy predecible en sus campeones. Un poco más abierta Inglaterra, porque en lugar de 2 puede tener 3 o 4 candidatos al título, pero de esos no vas a salir nunca, a menos que te salga un Leicester. Que yo vengo diciendo 3 años que el Arsenal va a ser campeón. No me creyó Ricardo en los 2 anteriores. Y en este año me sigue sin creer. Ahora sigo teniendo mis dudas. O sea, se podría tratar de meter entre esos 3 o 4, pero una vez la tendrá que Una vez ya, aunque sea por incomparecencia de los demás. Se va a tratar de meter entre los 3 o 4. Alguna vez tiene que ser campeón, no va a quedar segundo eternamente. En alguna ocasión tiene que ser el año. A ver, lo que parece bastante claro es que no la van a ganar ni el Sunderland ni el Bournemouth. Eso parece bastante claro, ¿no? Con lo cual... Eso sí, ¿no? Sí. Eso decíamos del Leicester. Y creía que tampoco el Tottenham, ¿no? O sea, esa clasificación va a ir cambiando mucho. Yo creo que el equipo de Guardiola irá. Parece que el de Amorim reacciona también. No sé si con tiempo suficiente, pero bueno. La clasificación en Premier es la que es de momento, con un Liverpool con una semana complicada ante el equipo de Emery y luego el martes contra el Real Madrid. El Real Madrid que va a tratar de estirar lo que le dejó el partido contra el Barcelona, y el Barça lo va a tratar de el equipo de Hansi Flick, porque sigue cayendo o se le siguen cayendo futbolistas. El último en hacerlo, Pedri, para 3 semanas. Lo del futbolista que además Alexis ve cortada una racha de inicios consecutivos con el Barça que era ya gigantesca, de más de 40 partidos, y ahora no solo es eso, sino ¿cómo suples a Pedri en el Barcelona? Bueno, Pedri es el jugador del Fútbol Club, el único jugador que hay en el Fútbol Club Barcelona que ha jugado todos los partidos como titular, y además los 4 partidos de la fecha de septiembre y octubre con la selección española. De hecho, si excluimos a los porteros, el único jugador en el fútbol español que ha jugado más minutos con club y selección esta temporada que Pedri es Lenormand. Es el único. Mbappé está muy cerquita de Pedri, tiene unos cuantos minutos menos, pero también parece que físicamente Mbappé es un jugador más dotado que Pedri. A Pedri, evidentemente, se le está notando el cansancio, y además esta lesión llega en un momento muy inoportuno, porque ahora mismo el Barça está en una situación, yo diría que casi crítica, con una desventaja importante respecto de un Real Madrid, que por cierto hablabais antes de la confianza que tenía el Madrid en la época de Mourinho y la que puede tener ahora en Xabi Alonso. Recuerdo que el comienzo que ha tenido Xabi Alonso, ganando 12 de los 13 primeros partidos, no se veía en el Real Madrid desde el año 62.
con Miguel Muñoz. O sea, realmente, si tiene, y además, como digo, cortando con esa racha de clásico, ¿no? Si tiene ahora mismo un momento de fuerza algún entrenador en el fútbol español, ese Xabi Alonso, ¿no? Pero digo que en el caso del Barça, viendo este Real Madrid que prácticamente no falla, ahora mismo no se puede permitir el lujo de perder más puntos. Y sin Pedri, ese es un peligro bastante cercano. Y la prueba es que Flick no ha podido renunciar a él en ningún partido. De hecho, cuando le cambia siempre prácticamente al final, hemos visto incluso partidos en los que el Barça tenía 2 y 3 goles de ventaja, que Pedri seguía jugando. Para Flick es un futbolista absolutamente clave. Es un futbolista que ahora mismo yo diría que para el entrenador del Barça es el más importante. Es el más importante de la plantilla, incluso por encima de Lamine Yamal. Hemos visto hace 2 años una sobrecarga que tuvo de partidos. Se juntó la Eurocopa, se juntó los Juegos Olímpicos, se juntó una temporada en la que además le llamábamos Pedri prórrogas, porque partido en el que estaba Pedri podía haber una prórroga, caía la prórroga, y eso derivó en una temporada muy mala de Pedri y una temporada en la que acusó muchas lesiones y estuvo mucho tiempo fuera. Este es un año especial, es un año de Copa del Mundo, y entiendo que eso también estará en la cabeza de Pedri. Con lo cual la situación ahora mismo para el Fútbol Club Barcelona es complicada. Fijaros lo que son las cosas, lo que habríamos dicho en medio del Mundial de Clubes, ¿no? De que si había un equipo con una ventaja competitiva respecto de los demás era el Barça, porque no tenía que jugar ese Mundial de Clubes y no tenía esa carga de partidos, y ahora resulta que quien tiene la enfermería llena no es el Chelsea, no es el Bayern, no es el Real Madrid, es el Barça, que tiene 7, 8, 9 jugadores lesionados todo el rato. Entonces no sabemos lo que está pasando ahí dentro, y ya hay muchos jugadores que empiezan a tratarse fuera, porque a lo mejor no tienen la confianza suficiente en los servicios médicos de Barcelona. ¿Qué necesita con más apuro Flick, Alex? ¿Empezar a recuperar a alguno de estos 8 o 9 futbolistas lesionados, Pedri siendo el primero, o recuperar el nivel futbolístico de Lamine Yamal? Ahora mismo el Barça entra en un modo supervivencia sin Pedri. O sea, lo que necesita ahora, antes de que vuelva Pedri, es ganar partidos. Olvídate lo del nivel futbolístico, ya es secundario. Necesita obviamente al mejor Lamine Yamal, pero cuanto más huela Lamine Yamal que el Barça lo necesita, más licencia se va a tomar en lo personal. Eso es lo que yo me huelo que va a suceder. Entonces no es bueno que Lamine Yamal se sepa el amo y señor o el que tiene en sus botas el destino del equipo. Eso es una muy mala noticia. Vuelven muñecos también. Lewandowski está ya para regresar. Dani Olmo, que tampoco es fiable porque ya sabéis cómo tiene esos problemas físicos, también está en la rampa ya de reentrada al equipo. Pero es que con Pedri pierdes al pegamento, pierdes al que te une las dos unidades. O sea, Pedri es 2 futbolistas en uno para el FC Barcelona. Sin balón, Pedri es N'Golo Kanté. Es el líder de las recuperaciones, es el que te manda la presión alta en la segunda línea cuando los mediapuntas han hecho su trabajo o no, y por eso aparecen huecos. Él es el que tiene que ir a tapar, y recuperas, junto con Luis Milla, el recuperador más efectivo en la Liga Española. Pero es que con balón tienes a Juan Román Riquelme. Entonces, tienes al que te da la pausa, al que te ordena el equipo a través de los pases, al que también puede definir, como definió con la calma y la calidad de Juan Román Riquelme el día del Girona. Es el que en los momentos en los que los jugadores más jóvenes van acelerados, él es el que dice, dámela a mí y bajémosla al piso. O sea, el problema sideral que se le plantea ahora al Barcelona es sideral, es morrocotudo, porque son 2 jugadores en uno y es el jugador clave. Entonces, fijaos una cosa, Alex, estaba pensando ahora, al Barça le falta su portero titular, ya sea Joan García o Ter Stegen, el que quieras. Le falta el eje básico de la zaga que tenía el año pasado, que era Íñigo Martínez. Le falta la pieza clave en el centro del campo, que era Pedri, y le falta el jugador que más goles y asistencias dio el año pasado, que es Rafinha. O sea, los 4 jugadores claves en cada uno de los puestos, el Barça no puede contar ahora mismo con ninguno de ellos. Sí, y agrégale al comodín que te vale para todo. Es Gavi, exacto. Y que te sirve también para la carga física. Relacionado con lo que decías, tienes toda la razón, Alexis. En Barcelona ahora mismo se están rascando todos la cabecita de decir,
¿cómo puede ser, si por primera vez en mucho tiempo hicimos una pretemporada técnicamente como Dios manda, por qué se nos están cayendo los soldados? Y eso tiene que ver con la manera que tienes de entrenar en el día a día y sobre todo con la manera en que tienes de jugar. Cuando el Barça el año pasado basaba todo su juego en la presión, en la capacidad física, etcétera, etcétera, llega un momento en el que eso es insostenible y que necesitas un bajón para volver ¿O sea, es culpa de Flick? No, es que, a ver, es culpa primero de Flick, obviamente, no es culpa, pero si Flick quiere jugar así, lo que tiene que entender es que no siempre puedes jugar así, que tienes que planificar también momentos de descanso, y Flick, como el Barça, como cualquiera de los equipos grandes, también es víctima de este síndrome del fútbol moderno de partidos cada 3 días. Entonces, al final es que no se puede sostener eso. Así está la clasificación, así quedó la clasificación después de la última jornada, así se ha quedado el Fútbol Club Barcelona mirando para arriba al Real Madrid, Barak, y no sé con qué escenario, con todo esto que estamos hablando, el Barça 5 puntos del Madrid, es cierto que el próximo rival, el Elche, no tendría necesariamente que representar tal vez la gran preocupación, o no debería probablemente de hacerlo, pero no sé cómo va a acabar el Barça, o cómo va a estar el Barça, mejor dicho, en la clasificación, una vez que tenga equipo completo. Sí, tampoco Girona era una amenaza y el Barça acaba ganando de milagro con gol de Araujo anclado en el área rival, ¿no? La verdad es que el Barça no está para tirar cohetes contra ningún equipo de la liga, se llame como se llame, y que la distancia que tiene ahora mismo, si la ponemos en perspectiva, pues a diciembre del año pasado todavía tenía una mayor distancia, una desventaja respecto al Atlético de Madrid, que parecía insalvable, y se corrigió en 3-4 partidos de ganar, convencer y hacerlo con las piezas que le faltan, básicamente. Ahora, estas piezas que le faltan, ¿van a estar al nivel de la temporada pasada? Esa es la incógnita, porque ya a inicio de temporadas, a inicio de la temporada nos planteábamos muy bien lo de Rafinha. ¿Es la verdadera cara de Rafinha? ¿Es el Rafinha que debe esperar el Barça todas las temporadas? ¿O lo que ocurrió en la 24-25 se salió del molde y el Barça tendrá que buscar lo que hizo Rafinha complementado en otro jugador? Y ahí aparece la figura de Rashford, ¿no? Rashford a título individual no lo ha hecho mal, lo ha hecho mucho mejor de lo que yo esperaba por ahora, pero el Barça no es mejor. Claramente no es mejor que el de la temporada pasada. Entonces, tiene que basarse, claro, en que vuelva Dani Olmo, y va a ser el Dani Olmo la temporada pasada o no. Y va a ser un Dani Olmo con el que cuentes 4 partidos seguidos como nunca en su carrera, o seguirá siendo ese Dani Olmo que de repente se saca algo de la chistera y luego ya no puede más. Y así uno por uno de los jugadores. Tienes el tema del central que no se va a corregir a menos de que se mueva en el mercado, no sé con qué dinero y con qué palancas y con qué ganas de hacerlo y con qué visión, pero está claro que esta línea sin Íñigo es peor, por las razones que sean, el equipo está menos concentrado. Cubarsí es peor al lado de Araujo o de Eric García. Koundé es mucho peor futbolista este año de lo que fue la temporada. Tampoco le ayuda a Lamine Yamal. Koundé venía a la baja antes de la 24-25, su último año con Xavi fue muy malo. Fue Dios la temporada pasada y ahora vuelve a ser un jugador con problemas físicos y también futbolísticos. Y hay muchas preguntas a nivel individual que se van a transmitir al final en el colectivo. Si este Barça colectivamente va a poder funcionar como lo hizo la temporada pasada. Y esto todavía sin hablar, obviamente, del futbolista diferencial, del que se habla todo el tiempo y del que no podemos omitir, obviamente, un análisis físico y anímico de Lamine Yamal. Son muchas preguntas respecto a este Barcelona. Y en cuanto a Hansi Flick también, porque Hansi Flick ha demostrado ser un tremendo entrenador la temporada pasada. Fue un tremendo entrenador para el Bayern Múnich en el ratito que le tocó en la 19-20, que fue cuando llegó en lugar de Niko Kovac, lo solucionó todo. Llegó la pandemia, el Bayern no dejó de ganar y ganar y ganar, se llevó todo. La segunda temporada ya no fue tan bueno el Bayern y se fue. Con Alemania nunca la hizo, Joachim Löw le dejó un trabajo muy difícil y nunca entendió Hansi Flick cómo solucionar los problemas de la selección alemana, que ahora mismo hereda Julian Nagelsmann. En cualquier caso, lo que hemos visto de Hansi Flick en su carrera, muchos años como auxiliar, algunos como entrenador del Hoffenheim, donde no puedes evaluarlo con la misma vara que evalúas a equipos como el Bayern y el Barça. La elección y el común denominador en una carrera ya larga es que podemos hablar de un gran técnico a corto plazo, porque lo ha demostrado, pero un técnico que a mediano plazo y largo plazo está por demostrar qué tan bueno es. ¿Qué hizo o qué hace de Pep Guardiola, más allá de los técnicos, de los títulos y de
y de todo lo que puedes hablar de su sistema de juego y de cómo cambió el fútbol y lo sofisticado que ha sido, etcétera, etcétera, la verdadera clave de Pep Guardiola es la capacidad de regenerar el hambre en sus jugadores después de ganar, una y otra vez. Hablaba Alexis de lo difícil que es ser campeón en estos tiempos y revalidarlo. El City fue campeón una y otra. El año pasado ya no fue. Pero eso es lo que ha tenido Guardiola, a diferencia del resto de técnicos a los que después de que un equipo que logra sus objetivos se le caen anímicamente, pierden el hambre. Y este Barcelona, entre tantas lesiones, pues también tiene ese problema que detectó Hansi Flick antes de las lesiones, que es el tema del hambre, de la ambición y del perder. Hay un detalle con Rashford que decías, aparte de lo del hambre competitivo, que Rashford nunca tuvo ese fuego en los ojos. Hay un tema... vive a dieta, ¿no? De esa hambre. No, vive a dieta, ¿no? Es vegan, es vegano de eso. Pero hay otro detalle, además, no solamente en lo físico, sino también en lo táctico. Hay una jugada en la segunda parte, un contragolpe que lleva Fermín. ¿Te acuerdas que estábamos viendo el partido juntos? Con Hugo Sánchez, otra vez, que es de Barak. Y hay una jugada de la segunda parte, un contragolpe, un 3-3, y acaba tirando Fermín al muñeco y da un disparo muy blandito a las manos de Courtois. Fijaos en Rashford en esa jugada. Está en el centro, Fermín va conduciendo también por el centro y en vez de tirarle una diagonal para buscar pues, la espalda, para limpiar, no, él va acompañando a Fermín a 5 metros en paralelo, pidiéndosela al pie. Ahí hay un problema de trabajo táctico o ya de inteligencia táctica del propio futbolista. Y eso es un detalle de los 1000... O de un jugador que se olvidó de ser delantero, que lleva años sin ser centrodelantero. Bueno, con todo. Alexis, ¿cuánto se habla de todo esto? De la crisis de este Barça, del momento de Lamine, de las dudas que pueda tener el equipo. ¿Cómo lo ven ahí? Es lo que te decía antes. Esta semana solo se habla de Vinicius. Es de lo único. Bueno, pero ahí cerquita del tema Vinicius tiene que estar. O sea, imagínate, programa de radio de hora y media, lo de Lamine y lo de Pedri en los últimos 15 minutos. Es terrible, de verdad. Es terrible. Yo tengo que apagar la radio, de verdad, porque llega un momento que dice, pues, siempre la misma gente hablando de las mismas cosas y dando siempre las mismas opiniones, porque ahora es qué te parece lo que hizo, ahora es qué te parece el comunicado que ha hecho, ahora es qué te parece que no haya mencionado a Xavi, ahora es qué te parece que hará Xavi como el siguiente, y es todo el rato lo mismo. Del Barça la verdad, ahora mismo de lo que más se habla es del tema de Lamine Yamal, y yo creo que con Lamine Yamal ahora mismo las noticias tienen mucho más que ver con lo extradeportivo que con lo deportivo. Pero yo ahí le disculpo al chaval. Yo creo que Lamine Yamal está jugando lesionado. Sí. Lamine Yamal tiene una pubalgia muy fuerte, y Lamine Yamal, por lo que significa y por los partidos importantes que ha tenido que jugar el Barça, Real Madrid, Paris Saint-Germain, está medio obligado a jugar. Me recuerda un poco a esa época en la que se truncó, esperemos, toquemos madera, que no pase lo mismo con Lamine Yamal, se truncó la carrera de Ansu Fati. En un momento de extrema necesidad del Barça, a Ansu Fati le forzaron hasta el límite, cambiaron tiempos de operaciones, etcétera, y bueno, ya sabemos cómo acabó todo eso. Y con Lamine Yamal ahora mismo, yo es que tengo esa sensación, porque el otro día le vimos en el Clásico que hubo un momento en el que se retrasó un poco más a la posición de 10 y como es un mago, pues empezó a tirar pases increíbles, pero lo que le caracteriza, que es ese sprint, ese desborde, esa velocidad, no se la llevamos viendo desde hace mucho tiempo, y eso es porque tiene una pubalgia muy fuerte, que es lo mismo que le está pasando a Nico Williams, que es el jugador diferencial del Athletic Club de Bilbao, que ahora mismo está atravesando por otro momento terrible y en el que tampoco estamos viendo a Nico Williams. Cuando tú tienes una lesión de esas en jugadores que son tan explosivos, esos jugadores pierden su principal virtud, pierden su principal facultad. En el caso de Lamine, como tiene esa calidad que tiene, se puede intentar adaptar a otras posiciones, pero aún así no está rindiendo ni a un 60%. Por eso yo digo que con Lamine hay que ser un poquito más cauto en la crítica, porque yo no tengo ninguna duda. Lo que no sé es si va a conseguir recuperarse del todo, porque no sé si le van a dar el tiempo necesario para que se recupere, pero cuando Lamine recupere esa velocidad, cuando Lamine se recupere del todo esa pubalgia, volverá a ser el que era antes. Con los demás no lo sé, pero yo con él no tengo muchas dudas. Yo tengo esa sensación también, y en Barcelona también, es casi Vox Populi que está jugando lesionado, pero esto, yo quiero hacer una reflexión, esto le añade un grado extra de torpeza
a todo lo que hizo Lamine Yamal antes del Clásico. Porque si tú sabes que no estás bien físicamente, no vayas sacando el pecho, porque te lo van a acabar hundiendo. O sea, si tú sabes que físicamente estás jugando muy por debajo de tus posibilidades, que el equipo lleva justito, que tal, ¿para qué abres la boca y para qué te envalentonas? Porque lo llevan la sangre, porque lo llevan la sangre, Alex. Bueno, pues el chico tendrá que aprender, porque eso a mí no me sirve de claro, esa es la palabra. No perdamos de vista que tiene beneficio de la duda, que tiene 18 años, que puede aprender. No tiene 25 años como Vinicius, hay 7 años de diferencia. Vinicius es un... Fíjate, pero eso suena un poco excusa, ¿no, Barak? Porque cuando Lamine se equivoca, decimos que tiene 18 años. Y cuando Lamine está muy bien, decimos que es el mejor del mundo. O sea, fijaros, es una excusa la edad solo para justificar los errores de Lamine. No. Simplemente para hablar de que hay tiempo para que aprenda. O para estropearse del todo. Hay que evitar los errores. Ese es el gran problema. Para estropearse del todo, porque con 7 años por delante, imagínate. Claro, sin duda, pero hay 7 años para ver, mira, este es el tonto en el que se ha convertido Vinicius. Vamos a tratar de evitarlo, ¿no? Porque tiene 7 años para evitarlo. Pero cuando te colocas tú mismo la coronita de rey, cuando justo después del partido ya sale tu padre con el tema de solo tiene 18 años. Bueno, a ver, o sea, si tú mismo vas abriendo la boca y vas sacando la cabeza, pues si no rindes, pues te van a pegar un sopapo. Es que si juegas para bien y para mal. Dar y recibir. Lo que no pueden pretender es simplemente dar y luego es que solo tengo 18 años. No, es que no es que solo tenga 18 años. Por eso. Es que cuando tienes 18 años, puedes aprender. Necesitas a alguien que te enseñe a tu lado. Todavía de aprendizaje, que hay que tomarlo, obviamente, y hay que ejecutarlo, y hay que querer aprender. Esa es la gran duda que hay en torno a Lamine Yamal, si está dispuesto a aprender o no de sus errores. Bueno, aprendemos de ti, eso sí, siempre, Barak. Te mandamos abrazo, gracias. Antes de ir a los números del fin de semana. Con Alexis, con Mr. Chip, de un par de partidos, Alexis, en los que te enfocas, ¿no? Para tirar los datitos de este fin de semana. Sobre todo, creo que en España tenemos un partido que siempre suele tener muchísimo interés y en el que suelen pasar cosas bastante raras. Es el Real Madrid-Valencia, que mucha gente dirá, bueno, Valencia, zona de descenso, Real Madrid líder, al Valencia cada vez que le trinca al Barça le mete 6 o 7, mucha historia aquí no debería haber, ¿no? Bueno, a ver, sí que la hay, y el Valencia en sus últimas 14 visitas ligueras al campo del Real Madrid ha puntuado en 6, es decir, casi la mitad, y hace 6 meses ganó 1-2 con un gol de Hugo Duro, minuto 90 más 5. Ese partido fue 2 semanas antes del Clásico y ese día el Real Madrid prácticamente certificó su adiós a la Liga, que luego se hizo ya casi matemático después de perder el Clásico con el FC Barcelona. Es verdad que es un Real Madrid, que lo hemos comentado antes, que llega con 12 victorias en 13 partidos, algo que en la historia del conjunto blanco solamente habían conseguido Berraondo, temporada 28-29, y Miguel Muñoz en la temporada 61-62, pero también es cierto que el Valencia, incluso estando en situaciones críticas, le ha dado más de un disgusto al Real Madrid. Sin irnos muy lejos, pasado, ¿no? Sí, el año pasado, por ejemplo, pasa que el año pasado cuando el Valencia juega en el Bernabéu, el Valencia ya está a salvo. Ha llegado Corberán y ha salido ya de la zona caliente y está ya incluso pensando en Europa. Pero la última vez que el Valencia visita el Bernabéu en zona de descenso, que fue el 3 de octubre del año 99, el Valencia ganó 2-3. Con un partidazo de David Villa, estaba Iván Helguera, que había sido traspasado del Real Madrid al Valencia, y de hecho, esto lo recordará seguramente también Alex, en la temporada 82-83, que esta sí que es una situación absolutamente extrema, en la última jornada de Liga, el Real Madrid llegó como líder y el Valencia era último. Y en ese partido, el Valencia ganó 1-0 con un gol de Tendillo, y el Valencia se salvó y el Real Madrid perdió la Liga, que la terminó ganando el Athletic Club de Bilbao, que será una situación muy parecida a la actual, con el Real Madrid también siendo líder y con el Valencia también estando en la zona de descenso. Y luego del otro partido, del Tottenham-Chelsea, que es el otro que hemos elegido de la Premier League, porque vemos a un Chelsea que, salvo la derrota el otro día ante el Sunderland, pues parece que está al alza, y el Tottenham que está tercero. Bueno, decir que en las últimas 6 visitas del Chelsea al campo del Tottenham en Premier League, el Chelsea ha ganado 5 haciendo 14 goles y solamente ha concedido 6. De hecho, el año pasado
El Tottenham se adelantó 2-0 con los goles de Solanke y de Kulusevski en los primeros 11 minutos de partido, y aún así el Chelsea se las apañó para terminar ganando el encuentro por 3-4, que es una más de las últimas victorias que ha conseguido el Chelsea en el campo del Tottenham. Un Tottenham que ahora mismo es tercero. ¿Quién se atrevería a haber pronosticado que a estas alturas de la temporada Arsenal, Bournemouth, Tottenham y Sunderland estarían en los 4 primeros puestos? Bueno, lo del Arsenal se podía ver porque en los últimos tiempos está ahí arriba, y lo del Tottenham es un clásico. En la 9ª jornada de las últimas 6 temporadas lleva 4 en el top 3 siempre. El problema viene después. El problema viene después cuando la temporada va avanzando, claro. Cuando la temporada va avanzando se va desinflando, pero en estos inicios de temporada siempre está el Tottenham ahí arriba, y luego el Chelsea, que tiene esa dificultad que estamos viendo en los últimos años, sobre todo ante equipos del Big Six, cuando actúa como visitante. En sus últimos 20 partidos de Premier League, jugando fuera de casa ante los otros miembros del Big Six, el Chelsea solamente ha ganado 3 partidos, 3 de 20, y los 3 han sido contra el Tottenham. En 2021 le ganó 0-3, en 2023 le ganó 1-4, y le comentábamos hace un ratito de la temporada pasada, que fue un 3-4. El último equipo del Big Six al que el Chelsea le ganó a domicilio en Premier League, que no sea el Tottenham, fue el Arsenal en 2021. Han pasado ya 4 años, y por ahí creo que viene gran parte de la sequía de títulos que está teniendo el Chelsea en la Premier League, porque es que no es capaz de sacar buenos resultados fuera de casa ante los rivales directos. Bueno, pues tendrá que apretar las cosas el equipo de Maresca, Alex, porque bajó lugares en la clasificación, es el campeón del mundo y sigue siendo un contendiente de esta Premier, ¿no? Sí, a ver qué pasa con las expulsiones, porque tienen un problema de disciplina tremendo el Chelsea, que a Delap lo echaron en el último partido. Tiene una plantilla muy profunda. El Chelsea depende mucho de los muñecos que elija Maresca, pero bueno, tienes a Estevao que ya es presente, pero que tiene futuro. Tienes a uno de los mejores defensores del mundo, si no el mejor ahora mismo, como es Marc Cucurella. El problema que tiene el Chelsea principalmente son los centrales, que son un auténtico desastre, pero me gusta mucho lo que hace Maresca, de meter siempre a un lateral derecho postizo, y da igual si es Caicedo, da igual si es Reece James o lo que sea, pero al final en ataque me gusta mucho la estructura valiente del Chelsea, que es un 3-4-3 muy cruifista, en rombo, con un media punta, con 2 extremos siempre bien abiertos. Me gusta la disciplina que tiene Neto, que seguramente de los extremos del Chelsea es el que menos brillo tiene a nivel individual, pero es el más disciplinado, el que siempre te guarda bien la banda, el que siendo zurdo puede jugar en cualquiera de los 2 costados y rinde bien y sabe lo que hacer. Es muy, muy, muy disciplinado. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero depende mucho de eso. Depende mucho de la elección de los muñecos. Hay un Chelsea con Cole Palmer y un Chelsea sin Cole Palmer, eso es evidente, pero tiene una debilidad enorme, que es el agujero negro entre los 2 centrales y el arquero. Ahí es donde el Chelsea va a perder muchísimos puntos esta temporada. Bueno, lo tratará de evitar. Perdón, Ricardo, hablaba Alex de los problemas con las expulsiones. Para problemas, y aquí hago un off topic, el de Amara Nalo, que ha jugado 2 partidos como es verdad, el chico del Liverpool. Con el Liverpool, y en los 2 le han echado. En el primer partido estuvo 4 minutos sobre el terreno de juego, que fue el partido de Champions contra el PSV, y ayer le volvieron a echar, llevaban el campo 12 minutos y le volvieron a echar otra vez. Así que ese hombre pues debería relajarse un poquito. Se marcó Marc Muniesa, o sea, de Muniesa también, que el día que debuta con el Barça, contra Osasuna creo que es, patapam. Sí, señor. Sí. Menos de 20 minutos en par de partidos y 2 expulsiones. Bueno, los números del fin de semana en un par de partidos. Nos encontraremos la próxima semana acá en Fuera de Juego, con semana de Champions, con todo lo que deje también la actividad europea, y aquí lo estaremos platicando. Alexis, abrazo. Abrazo, amigos. Chao. Abrazo a Barak también, y hasta la próxima semana en Fuera de Juego. Gracias.